Imagina a un rey que, incluso consumido por la lepra, comanda tropas en el campo de batalla, enfrenta enemigos formidables como Saladino y aún necesita lidiar con intrigas internas y decisiones estratégicas peligrosas. Ese es Balduino IV de Jerusalén, el llamado Rey Leproso, una de las figuras más complejas e intrigantes de las cruzadas. En el video de hoy vamos a explorar un episodio poco recordado, pero de importancia crucial: el sitio de Beirut en 1182. ¿Sabías que, mientras el ejército franco concentraba fuerzas al norte para tomar una ciudad costera, Saladino aprovechaba la oportunidad para atacar el verdadero corazón del reino? Como una campaña ofensiva que parecía ventajosa, terminó exponiendo el flanco más sensible de Tierra Santa. Prepárate para una jornada de estrategia, tensión y consecuencias históricas profundas. En el siglo XII, el reino latino de Jerusalén era una potencia cristiana frágil, establecida tras la Primera Cruzada y constantemente amenazada por dinastías musulmanas en ascenso. Balduino IV, coronado aún adolescente, reinaba sobre un mosaico de señoríos feudales y clérigos divididos, mientras Saladino unificaba las fuerzas islámicas bajo su liderazgo en Egipto y Siria. El equilibrio era precario. Cualquier desplazamiento militar, cualquier ausencia estratégica podía ser fatal. En ese escenario tenso e inestable, cada castillo, cada ciudad costera y cada decisión tomada por el rey leproso podía significar la supervivencia o la caída del reino de Jerusalén. En el año 1182, Balduino enfrentaba una de las situaciones más delicadas de su reinado. El reino latino de Jerusalén estaba bajo amenaza de Saladino, quien, tras consolidar su poder en Egipto y Siria, buscaba debilitar los estados cruzados en una serie de campañas persistentes. En este escenario surgió una oportunidad que los francos creyeron ventajosa: tomar la ciudad costera de Beirut, entonces bajo control musulmán. Beirut era estratégicamente valiosa. Ubicada al norte del reino de Jerusalén, su posesión fortalecería la continuidad territorial entre los señores feudales del litoral y dificultaría los movimientos navales musulmanes. Más que eso, su captura representaría un golpe de propaganda favorable a los cruzados, que venían acumulando derrotas y retrocesos frente a las ofensivas de Saladino. Liderados por hombres poderosos como Reinaldo de Chatillon y otros varones del norte, el sitio fue iniciado con entusiasmo, pero se reveló rápidamente un error de cálculo. Balduino, aunque gravemente debilitado por la lepra, permaneció en Jerusalén. Su condición física ya le impedía liderar personalmente muchas campañas, lo que hacía que delegara parte de las decisiones militares a nobles que no siempre actuaban en armonía. La ausencia del rey en el campo de batalla, sumada a la división de intereses entre los varones, resultó en una operación marcada por la falta de coordinación. Mientras los cruzados sitiaban Beirut, Saladino vio la oportunidad perfecta para atacar donde realmente importaba: el corazón del reino. Él condujo una fuerza considerable hacia el sur, amenazando directamente a Galilea y la ciudad de Jerusalén. Para Saladino, el movimiento franco no era solo un error estratégico, sino una ventana de oportunidad dada por el propio enemigo. El sitio de Beirut se prolongó por semanas, sin éxito. La ciudad estaba bien fortificada y abastecida, y las fuerzas musulmanas de la región sabían que una victoria allí sería menos relevante que causar daños en territorios francos desguarnecidos. Saladino, por lo tanto, evitó confrontar directamente a los sitiadores, prefiriendo maniobrar por las rutas interiores, atacando aldeas, tomando fortalezas menores y desestabilizando la confianza cristiana. A medida que las noticias de las incursiones de Saladino llegaban al sitio, la tensión aumentaba entre los nobles. La desunión pronto dio lugar a la desesperación.
Muchos varones, al percibir que sus tierras estaban siendo saqueadas, decidieron abandonar la campaña y regresar a sus posesiones. El ejército franco se disolvía poco a poco ante la persistencia musulmana y la propia incertidumbre sobre el rumbo de la guerra. El sitio fue finalmente levantado sin que Beirut fuera tomada. El saldo fue desastroso. Además de perder hombres y recursos, los cruzados dieron a Saladino libertad para operar donde más le convenía. Peor aún, demostraron desorganización interna y falta de liderazgo claro, minando la moral del reino y comprometiendo futuras acciones coordinadas. Guillermo de Tiro, cronista de la época y testigo del deterioro del poder franco, escribió que los príncipes se dejaban llevar por vanidades, mientras el enemigo marchaba despiadado por las tierras de la promisión. El fracaso del sitio de Beirut en 1182 tuvo repercusiones inmediatas y a largo plazo para el reino latino de Jerusalén. La confianza en las capacidades militares de los cruzados comenzó a desmoronarse, tanto entre los propios francos como entre sus aliados orientales. Lo que antes era percibido como una ofensiva ambiciosa se transformó en símbolo de la desarticulación y de la pérdida de enfoque estratégico del alto mando cruzado. Balduino, al recibir la noticia del fracaso y de las incursiones de Saladino más al sur, quedó en una posición extremadamente delicada. Su salud estaba cada vez más debilitada y las disputas internas entre facciones aristocráticas aumentaban. Reinaldo de Chatillon, por ejemplo, pasó a actuar de forma más autónoma y agresiva tras el sitio, lanzando ataques no autorizados contra caravanas musulmanas, actitudes que, aunque populares entre algunos caballeros, comprometían aún más las frágiles treguas que Balduino intentaba mantener con Saladino. Mientras tanto, Saladino demostraba ser un maestro de la guerra de movimiento. A cada paso en falso de los cruzados, él consolidaba aún más su posición como líder incontestable del mundo islámico. Sus ataques rápidos y bien coordinados, su capacidad de evitar enfrentamientos directos cuando no le eran ventajosos y su inteligencia al explotar la desunión franca se convirtieron en su firma. La pérdida de prestigio tras Beirut acentuó otra debilidad crucial, la inestabilidad sucesoria. Balduino, consciente de que no viviría por mucho tiempo, comenzó a buscar una solución que garantizara la continuidad de la monarquía. Su elección recayó sobre su sobrino, Balduino V, un niño que requería la tutela de varones experimentados, justamente los mismos que habían fracasado en Beirut o que estaban involucrados en disputas por el poder. Con el reino debilitado externamente y fracturado internamente, Saladino preparaba un golpe aún más devastador. Los francos, en vez de unirse en torno a una estrategia sólida, continuaban divididos entre alianzas personales, ambiciones familiares y disputas políticas. La derrota moral sufrida en Beirut fue más grave que la derrota militar en sí. Expuso las grietas que corroían lentamente los cimientos del reino de Jerusalén. Un reflejo directo de este episodio fue la intensificación de los conflictos entre las casas nobles, especialmente entre los seguidores de Guy de Lusignan y los partidarios de Raimundo III de Trípoli. Cada grupo veía la situación militar bajo una óptica distinta. Para unos, la respuesta era la acción violenta y continua, mientras que para otros, la diplomacia con Saladino aún era viable. Balduino intentaba mediar estas tensiones, pero su enfermedad lo debilitaba día tras día, y la autoridad real dependía cada vez más de la lealtad de vasallos cada vez menos confiables. La retirada de Beirut también tuvo un efecto psicológico sobre la población franca de las ciudades costeras y de la zona rural. Muchos comenzaron a dudar de la capacidad del reino para defenderse. Las peregrinaciones disminuyeron, los refuerzos llegados de Occidente se tornaron más escasos y la esperanza de una nueva cruzada capaz de equilibrar las fuerzas parecía lejana.
Este episodio, aparentemente secundario, prenunciaba la catástrofe de Hattin, que llegaría apenas 5 años después. Allí, las fuerzas cristianas serían derrotadas de forma aplastante y Jerusalén caería en manos de Saladino. Y aunque el sitio de Beirut no fue el único factor para esa derrota mayor, representa un punto de inflexión, siendo un momento en que quedó evidente que el reino latino de Jerusalén ya no poseía cohesión ni claridad estratégica suficientes para sobrevivir a los ataques de un enemigo tan astuto como determinado. El sitio de Beirut en 1182 puede parecer solo un episodio más en las largas guerras entre cruzados y musulmanes, pero lleva consigo un retrato fiel de las tensiones que corroían el reino latino de Jerusalén. Comandado por un rey valiente, pero gravemente enfermo y sostenido por nobles muchas veces más interesados en sus ambiciones personales que en el bien común, el reino cristiano en Tierra Santa comenzaba a deshacerse por sus propias manos, y sus errores estratégicos proporcionaban a Saladino exactamente las oportunidades que necesitaba. El fallo en Beirut no fue solo militar, sino simbólico. Reveló al mundo islámico que los francos estaban divididos, mal dirigidos y vulnerables. Y aunque Balduino continuaba luchando con dignidad y lucidez, los eventos de Beirut mostraron que, incluso con toda su fuerza de voluntad, no lograría sostener un reino que se rehusaba a caminar unido. Si encontraste esta historia fascinante y quieres seguir explorando los episodios decisivos de la vida de Balduino y de las cruzadas, no olvides dar like a este video, dejar tu comentario con sugerencias para los próximos episodios y, por supuesto, suscribirte al canal. Hasta la próxima.